Tengo que creer. Los humanos creemos por naturaleza. ¿Y si solo creo por conveniencia? Quizá estoy creyendo en eso porque aquí nací. Tal vez si hubiera nacido en otro lugar, creería en otra cosa. Tenemos que rascar la idea de Dios. Pero al atender el tema de la idea de Dios, también tenemos que trabajar con temas subsidiarios a Dios. De la idea de Dios nace el concepto de lo femenino, la idea de mujer. Pero también una forma de vincularnos con el entorno, con el escenario, que le vamos a llamar amistad. Cuando estamos planteando la idea de Dios, obviamente tenemos que hablar un poco de las religiones, de cómo un grupo de seres humanos en algún terreno específico, en alguna zona geográfica determinada, van construyendo sus creencias. La filosofía siempre vamos a entender que es un trabajo meramente especulativo y a veces creemos que la especulación es suponer, es vivir en el mundo de las ideas y separado de la realidad. La religión es todo lo contrario. La religión tiene una contextualización en un escenario, en un pueblo. Es por eso que cuando nosotros iniciamos a plantear esta idea o a plantear este tema, tenemos que ver la historia de la idea de Dios, y en esa historia de la idea de Dios también vemos que van surgiendo ideas de la sociedad. Y en esas ideas de la sociedad encontramos, por ejemplo, la idea del hombre, la mujer y estos cómo se vinculan en una amistad. Estamos en un escenario posmoderno, del relativismo puro, en donde sospechamos que Dios ya no es vigente. Y normalmente esta vigencia o esta prevalencia de Dios la dotamos o la dotamos en un sentido ético y la datamos en un escenario histórico en el siglo XIX y esencialmente con un personaje alemán, Friedrich Nietzsche, que en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, en un escenario al mediodía, había un loco con una lámpara buscando a Dios y enfrentándose a una sociedad, enfrentándose en un entorno, iba buscando a Dios. Y en ese escenario estos hombres le dijeron que Dios había muerto y que además de que Dios había muerto, ellos habían colaborado con ese asesinato de Dios. Pero venga, ¿qué es lo que quiso decir este personaje? ¿Dios ha muerto? No. Nietzsche es muy claro. Dios nunca existió. Ha muerto la idea de Dios. ¿Pero qué idea de Dios ha muerto? La idea occidental de Dios. De un Dios único, omnisciente, omnivolente y omnipotente. A partir de esta obra de la Gaia Ciencia y de Así hablaba Zaratustra, estamos en un escenario donde Dios ya no es Dios, es una idea fragmentada por regiones con grandes reconocimientos. No es que no existieran regiones que creyeran en Dios a su manera, no. Es que había una idea hegemónica. Y tras la frase, Dios ha muerto, lo que estamos es en un escenario donde ese Dios tiene distintas versiones. Versiones según haya hombres en la tierra. Porque hoy en día lo que tenemos que asumir es que ese Dios es personal. Es un Dios que responde a las intenciones y a las características de un colectivo o de una persona.
por ejemplo, de estudiantes en preparatoria que están en un momento interesante de su vida, están decidiendo su futuro y quizá es un futuro que no les da mucha esperanza. Por eso estos jóvenes, quizás sabiendo que no tienen el conocimiento adecuado, solo tienen la esperanza de encomendarse a Dios. ¿Estás quemando o qué, güey? Güey, aguanta, güey. ¿Qué, güey? Ah, tú sabes, es cierto. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, güey? ¿Ya también para el examen o qué? ¿La neta? No, güey. No, güey. Por ejemplo, ¿tú ya estudiaste? No, el chile no, güey. ¿Tú ya estudiaste? No, güey, estoy preocupado. Es que, digamos, yo tengo de estadística, güey. Tengo que primero pasarlo, güey, a ver qué onda, güey. Güey, al chile no se preocupen. Todo déjenselo a Dios, güey. Ese güey vas a ver qué hacer, Pero ¿por qué güey. en chus, güey? Mejor pónganse a estudiar. Sobres, güey. Sobres, fíjense. Chile no sé, güey, anda como que ardido. Vamos a ver. Vente, güey, vamos para allá arriba. Ahí pues. Sí, güey, déjaselo a Dios todo, güey. Él va a saber qué hacer. Lo que podemos observar es que estos jóvenes, en esa escalera de ese plantel, están encomendándose a Dios, pero como la sustitución de la inteligencia, como la sustitución de la habilidad, como reemplazar la confianza en sí mismos. Y de fondo están trasluciendo una falta que la escuela ha generado. ¿Cuál es esa falta? La confianza de sí, la confianza de su conocimiento. La idea que hoy tenemos de Dios pasa por un Dios emocional, por un Dios que consuela, por un Dios amigo, más que por un Dios fuerte. Por eso cuando Nietzsche le habla o relata en este texto de la Gaia Ciencia la muerte de Dios, está aludiendo que Dios ya no es ese ser litúrgico, ritualista, cultural, que ya es un Dios personalizado según las intenciones y las necesidades de cada uno de los individuos que en él creen. Es por ello que a partir de esta idea surgen religiones. Cuando teníamos en el siglo XIX quizá 6 movimientos religiosos fuertes. Obviamente el cristianismo, desde luego el judaísmo, por supuesto el mundo musulmán, el mundo protestante luterano, el mundo protestante calvinista y el mundo anglicano, una iglesia nacionalista. En el siglo XX aparecerán más religiones que tendrán la intención de satisfacer a un público según lo que este público anda buscando. Es ahí donde datamos esa muerte de Dios. Pero también nosotros encontramos que estos relatos de Dios coinciden en un falocentrismo de la idea de Dios. Decimos Dios y a Dios le ponemos la idea de varón, la idea de macho. No lo asumimos como un ser neutro, asexuado. Lo asumimos con las características masculinas. Dios es padre, Dios es hijo, Dios es hermano. En ninguna oración en las religiones occidentales decimos Dios es hermana, Dios es madre, Dios es amiga. No. Entonces desde ahí, desde esta interpretación que está en los libros sagrados, Biblia, Corán, las versiones luteranas, la Torá, este Dios, digamos que por accidente o quizá con previa intención, se anula a la mujer. La mujer, hasta hace 60 años, en la mayoría de las religiones no tenía una pertinencia activa. Hoy en día vemos sacerdotisas en el mundo anglicano, en el mundo luterano. Pero no más. El catolicismo actualmente está en un debate, pero más que un debate, es solo una exhibición de argumentos, porque la decisión está tomada. La mujer seguirá cumpliendo
con sus mismas características. La mujer seguirá haciendo sus mismas tareas porque no puede ser sacerdote, no puede ser sacerdotisa. Quizá aquí el problema de la idea de Dios tenga que ver con que nuestra idea de Dios refleja nuestras intenciones culturales, refleja lo que nosotros creemos del otro. No creemos en Dios. Con el pretexto de Dios, hacemos una construcción de la sociedad. Por ejemplo, Dios tiene un problema en un partido de fútbol, porque en este partido de fútbol, ambos equipos, ambas aficiones, están encomendando su equipo a Dios, pero no lo están encomendando para que no haya un muerto, para que no haya un herido. No lo están encomendando para que Dios proteja ese partido y sea un espectáculo genial. No, los aficionados y los equipos están encomendándose a Dios para la victoria. Y si se diera el caso de que un equipo pierda, la mitad de los creyentes de Dios tendrían problemas con Dios y la otra mitad estarían enteramente agradecidos con ese Dios que les ha dado la victoria. Vemos en un partido de fútbol una falta. Minutos finales. El equipo va perdiendo y tiene la posibilidad de un penal para empatar y extender el juego. Pero por situaciones del destino, ese penal es fallado. Vemos una afición decepcionada, triste. Una afición que había puesto todas sus esperanzas en ese juego. Y es probable que también haya puesto su dinero. No, güey, ¿qué te pasa a mi equipo, güey? Ay, estos pendejos ya la volvieron a cagar otra vez. Ya perdí la pinche apuesta de nuevo. Ay, están bien estúpidos. Y es que el fútbol también nos vincula con la amistad, pero también desde la idea de Dios. Porque siempre hemos creído la noción de un amigo con la noción de la muerte de Cristo. Amigo es el que se entrega, amigo es el grande, amigo es el que te da consejos, amigo es el que da la vida por ti, amigo es el que se la rifa por ti. Y todas las otras nociones de amistad están anuladas, descategorizadas. Que también la amistad es un tema subsidiario de la idea de Dios. Dos equipos de fútbol en una cancha se están enfrentando. Y si en algún momento deben cometer una falta, lo harán. A pesar de que esos que están en la cancha dicen tener amigos y sobre todo dicen ser cristianos o dicen ser creyentes. Con la particularización de Dios, Dios pierde sentido, pierde ese sentido hegemónico y se empieza a construir una variedad de sentidos. Dios ha muerto, lo mismo que muchas cosas han muerto, pero al mismo tiempo que han muerto, nace la posibilidad de volver a construir la idea de Dios. Humberto. Ha llegado el momento de rascar con sus preguntas. ¿Cómo sería el mundo
sin la idea de Dios. Quizá no podría haber un mundo, porque tuvo que haber surgido este Dios en algún principio. Nietzsche, en El origen de la tragedia, nos habla de dos ideas de Dios. La idea griega, que es un Dios humano o dioses humanos que se vinculan con los hombres, que copulan con la sociedad, que de repente agarran a un benefactor o de repente Dios es un benefactor de alguno de ellos. Al mismo tiempo, los dioses griegos tienen virtudes humanas lo mismo que defectos humanos. Dice Nietzsche, esta es una idea vitalista, una idea pura de Dios. Pero también está la idea creada por el Dios o las religiones judío-cristianas, que es un Dios todopoderoso, que nunca ha tenido contacto con la humanidad y que un intento de este contacto es Cristo. Pero no es esa misma idea griega. Un mundo sin la idea de Dios tendría que inventar un nuevo Dios o tendría que inventar algo que a final de cuentas se le llama Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, hasta el momento, no soportaría tener una vida sin la idea de un ser supremo que gobernara su existencia. Llegó el momento de seguir rascando. ¿Qué pasaría si llega alguien mostrando toda la evidencia de que Dios no existe? ¿Qué pasaría si llega alguien mostrando la evidencia de que Dios no existe? Moriría. Muchos científicos que llegaron al ateísmo por una conclusión de investigación fueron rechazados. Y algunos científicos que llegaron a la humanidad rompiendo creencias relacionadas con la fe fueron excomulgados de sus religiones, y no solo en el mundo cristiano católico. No, Kepler es un caso del mundo luterano alemán. Y otros científicos que por fortuna nacieron en el siglo XX, donde ya había un poco más de tolerancia tras Nietzsche o tras la idea de Nietzsche, ya había más tolerancia y pudieron crear sus ciencias, como Newton, que estaba buscando construir la idea de todo, una fórmula matemática que explicara la energía eléctrica junto con el magnetismo, pero también con la idea espacio-temporal. Esa teoría del todo, si se llegara a demostrar, podría anular la existencia de Dios. La teoría de cuerdas, que son realidades matemáticas generadas por los apuntes de Newton y de Albert Einstein. Albert Einstein, con esa teoría del todo, heredando a la teoría de cuerdas, podría generar un fenómeno que pudiera explicar cómo se originó el espacio, que podría explicarnos qué pasaría si de repente el Sol se quitara del centro o el Sol estallara. Pero hay dos cosas que pueden ocurrir. Una, que lo ignoremos y lo tachemos de loco, y recordar que en la Gaia Ciencia el personaje que va hablando de la muerte de Dios es un loco. Pero además recordaremos otra cosa. Quizá el mundo, hasta el momento, todo el mundo no estaría preparado para poder construir una idea del mundo con una evidencia científica de que Dios no existe. Pero venga, sigamos rascando con sus preguntas. ¿Por qué existen tantos dioses? ¿Por qué existen tantos dioses? Existen tantos dioses según las intenciones. Hoy en día, en el 2023, han aparecido más movimientos religiosos, cuyos movimientos religiosos están encaminados a buscar un apapacho, una complacencia, una emocionalidad de los creyentes. No se habla en los grupos religiosos de teología. No se habla tampoco en el mundo religioso de una liturgia, de un latín o de un griego. No, hablamos de que la gente busca una religión para sentirse bien y sentirse aliviado, que tenga sentido su existencia. Rasquemos una última vez
con las preguntas. ¿Por qué las religiones vienen acompañadas de las guerras? ¿Por qué las religiones vienen acompañadas de las guerras? Toda religión se sostiene en el principio de verdad, en la idea de que tienen un poder, de que tienen la salvación y además tienen la mejor interpretación de los textos sagrados. Esta idea de verdad ha llevado a conflictos entre naciones. Por ejemplo, la guerra de los 30 años. Por ejemplo, las invasiones a Irak. Hay de fondo una intención religiosa. La matanza de los pueblos en América Latina fue porque los pueblos hoy llamados latinoamericanos tenían otros dioses y se oponían a la idea de un Dios cristiano. Por eso, hay muchos dioses, porque estos dioses no fueron creados por el mismo patrón, no fueron creados por la misma idea. Hubo una idea que se impuso, hubo una idea que dominó, hubo una idea que se racionalizó. Pero siguen habiendo distintos dioses, quizá en la intimidad de los hogares de cada uno de las personas que existen en el mundo. Que quizá esas ideas coincidan, sí, pero siempre habrá un matiz de diferencia. Es momento de dar un final a Dios. Por el momento, seguiremos creyendo. Por el momento seguiremos creyendo. Es que el puto Daniel se está grabando. ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué video va? ¿El video? Lo siento, no se grabó.